Hablaremos de Yom Kippur y todo lo que concierne esta festividad para nosotros hoy. Cómo la podemos celebrar, cómo podemos nosotros entenderla a la luz de nuestra creencia en Yeshua, ¿verdad? Entonces, el día del perdón. Para nosotros hablamos del día del perdón de Yom Kippur, que ya ustedes lo han celebrado y han estado haciendo ayuno. Hemos entendido que es un día de expiación y que expiación en la palabra es un tiempo de ayuno. Esa es una de las fiestas más solemnes del calendario hebreo. Es una conmemoración, una celebración profética y es bien importante que tengamos en cuenta a qué se refiere. Levítico capítulo 16 a nosotros nos habla de una regulación que hizo Jehová por causa de un evento histórico. Es decir, Jehová dice en el versículo 2 que Él se muestra en la nube que está sobre el propiciatorio. Estamos hablando del lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, el lugar más sagrado del Mizcán. Y ocurrió algo que da cabida a que Jehová hable de esto. Y dice capítulo 16 del libro de Levítico, Vayikra. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, Jehová habló a Moshe. Alguien que rápidamente nos ponga en contexto de qué fue lo que pasó con los dos hijos de Aarón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se acuerda? Ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron un fuego extraño. ¿Quién más? ¿Quién puede decir algo? Algo clave por lo cual se da esta regulación. ¿Se cree que Ofrecieron, habían bebido? ¿Cómo, Ale? ofrecieron algo que el padre no les había pedido. Okay. ¿Vas a decir algo más, Muna? Sobre el alcohol. A ver, pongámonos en contexto. ¿Qué ocurrió? Se estaban presentando toda la regulación de cómo iba a ser el Mizcán y qué tipo de purificaciones necesitaba cada tipo de personas y luego había que presentar como tal ya el servicio. ¿Qué pasó con los dos hijos de Aarón? Entraron de una manera equivocada a ese lugar santísimo, ese lugar Kadoshim. Y la palabra dice que ofrecieron un fuego extraño, que hicieron algo que Jehová no los mandó. En ese momento, como dice el versículo 2, que la nube de la gloria de Jehová reposaba sobre el propiciatorio, es decir, sobre la capa del arca, sobre ese lugar que era tan sagrado. Al entrar en contacto con la impureza, cualquiera que haya sido, que tenían estos dos muchachos, o el entrar de manera extraña a ese lugar, de manera errada, propició que ellos dos murieran. Entonces, de ahí sale una regulación que tiene que ver con el día de Yom Kippur. Dice la palabra, habló Jehová a Moshe y a Aarón y les dijo, hablen a los hijos de Israel y díganles, cuando varón, perdón, estoy en el capítulo 15, capítulo 16. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, Jehová habló a Moshe y le dijo Jehová a Moshe, habla a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario después del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, es decir, sobre la capa, el caporet, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario, con un becerro para ofrenda por el pecado,
un carnero por holocausto, y vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zarigüeyas de lino y estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras muy sagradas. Y bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Y tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado, y un macho y un carnero para el holocausto. Y empieza el padre a decir cómo es la forma como Aarón debía presentarse delante del lugar Kadosh Kadoshim, y establece en el verso 17, nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entra al santuario para hacer expiación hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y termina todo el capítulo diciendo en el versículo 32, el versículo 31, será para vosotros, voy a leer desde el 30. Después que Aarón hace todo, dice, porque este día será expiación por vosotros para limpiarlos y quedar limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas, hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión, por el altar, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Jehová le había ordenado a Moshe. Entonces, a partir de ese evento, nosotros encontramos que hubo una regulación. Ese ritual sagrado donde el Cohen tenía que participar, el padre lo regula y dice, ya no de cualquier forma y en cualquier momento ustedes van a presentarse. Me dicen si a las diapositivas pasan, ya pasé a la 2. Sino que el Cohen, el sumo sacerdote, deberá entrar al lugar santísimo con sangre una vez al año para hacer expiación. ¿Por quiénes? Por sí mismo, por su casa y por todo Israel. Entonces ya el padre dijo, no en cualquier momento ellos van a entrar una vez al año. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 23, que es donde están todas las regulaciones ya de las festividades como tal, en el capítulo 23 de Levítico, en el versículo 26, dice así, habló Jehová a Moshe diciendo, ciertamente, de aquí nos dicen qué día lo van a empezar a hacer. El día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. ¿Cuál expiación? La que él acaba de regular en Levítico capítulo 16. Tendrán una santa convocación y humillarán vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Jehová. Esa ofrenda es la que él está relatando en Levítico 16, con la que tenía que entrar el Cohen Agadol una vez al año. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Jehová vuestro Elohim. Y dice algo, toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo, y eso es muy importante. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminaré de mi pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Y esto hace que de inmediato nosotros tengamos que prestar atención al mandamiento, porque dice que es un mandamiento por todas las generaciones, en donde nosotros nos encontremos. Es un lugar, es un tiempo de Shabbat, de reposo solemne os será, dice el 32. Humillaréis vuestras almas desde el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Eso es lo que dice el mandamiento. Y dice que es un día de expiación. Es un mandamiento divino, un día para afligir nuestras almas, un día para tener un reposo absoluto. Este se considera el día más sagrado del año, el día más santo del año, por cuanto la regulación así está. Entonces, es el único día que la Torá establece para que nosotros
entremos a hacer expiación en la presencia de nuestro Padre. Es el único día del año en el que se le permitía al sacerdote entrar al lugar santísimo, hacer expiación por él, por su casa y por el pueblo. ¿Verdad? Entonces, es el único día en donde está regulado en la Torá que tú y yo debemos hacer expiación, debemos ayunar. Y bueno, y en el número capítulo 29 se prescriben ya todos los sacrificios adicionales que tenía ese día, porque ese es un día muy solemne. Ahora, nosotros estamos hoy aquí con el entendimiento de que Yeshua es el Mesías y nos estamos preparando para ese día de ayuno que tiene unas regulaciones, que el pueblo que no se humille va a ser cortado espiritualmente del pueblo, es decir, que ya no era parte de la congregación de los hijos de Israel, que no podemos trabajar ese día y que debemos afligir nuestras almas. Esa palabra aflicción en hebreo es ayuno, tiene que ver con cerrar para comer. Entonces, es un día de perdón. ¿Qué pasa? Hebreos capítulo 9 y 10 nos explica que Yeshua entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Y muy importante porque dice que entró con su propia sangre, no la sangre de animales. Por eso Yeshua, cuando está en el madero, él dice, consumado es. Haciendo énfasis en que ese sacrificio lo había hecho una vez y para siempre por toda la eternidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos la festividad de Yom Kippur de una manera bien clara, porque puede surgir en nuestra mente el hecho de que Yeshua todos los días nos perdona de nuestros pecados. Y eso es claro. Nosotros podemos pedir perdón todos los días, porque nuestra redención no descansa en sacrificios de animales que teníamos que llevar al templo, sino él en el Mesías, que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, ¿verdad? Pero en Yom Kippur, yo debo recordar que aunque mi expiación o mi perdón no depende de animales, sino del Mesías, hay un mandamiento que es eterno. Y que en ese mandamiento el Padre está diciendo, dentro de las festividades, yo debo celebrar el perdón. Y teniendo en cuenta que ya celebré Yom Teruah, en donde tenemos la convicción de que se abren los libros y se sellan en Yom Kippur, yo debo durante estos días tener un espíritu de reflexión. Debo tener una actitud en donde yo empiezo a reflexionar acerca de cómo me voy a presentar delante del Padre. Si el Cohen, según lo que le vimos en Levítico capítulo 16, tenía una vestimenta que el que la Dios fue nuestro Padre Jehová, el que la estableció fue nuestro Padre Jehová, porque de cualquier manera no nos podemos presentar delante de Él. Y hay unas regulaciones para esta festividad, entonces yo debo organizar mi vida en torno a que ese día yo también, teniendo en cuenta que mi expiación ya no depende de que yo lleve un animal o no, sino de lo que hizo Yeshua una sola vez y para siempre, con mucha más razón yo debo estar presente. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora el apóstol Shaul dice que no juzguemos sobre comidas o bebidas o sobre días santos o no. Está escrito en la palabra, nosotros lo hacemos con el entendimiento de que Yom Kippur trasciende el presente y está apuntando al cumplimiento escatológico de todos los tiempos, porque hay una dimensión profética en el día de Yom Kippur. Yom Kippur nos está anunciando ese juicio final y esa purificación de Israel y de las naciones que quieren. Por eso es que el Cohen tenía que hacer expiación por él inicialmente, por su casa y por todas las naciones. Es decir, que el día de Yom Kippur es un día general, un día universal, que está anunciando el juicio definitivo de nuestro Padre, que está anunciando la purificación que nuestro Padre va a hacer, que está anunciando el veredicto que nuestro Padre va a hacer. Bueno, nosotros vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Vamos a buscarlo. Zacarías. Capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David
y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán de él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y sigue hablando, y la tierra se lamentará, versículo 12, cada familia, aparte la familia de la casa de David por separado, y sus mujeres aparte, y la familia, todos se lamentarán. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese día del juicio final, cuando ya no haya más oportunidades para nosotros en un día de Yom Kippur entender esta dimensión profética, mirarán entonces a Yeshua y entenderán que Él era nuestro perdón. Eso es una profecía que estamos a punto de cumplir. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, lo muestra como el juicio en el gran trono blanco. Y todo esto es apuntando al día de Yom Kippur, al que nosotros cada año intentamos celebrar, conmemorar, para nosotros entender esto. Entonces, el día de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, desde una tarde hasta otra tarde, afligirán sus almas con el entendimiento en que Yeshua es nuestro sumo sacerdote que entró y que entra siempre que lo necesitemos delante de nuestro Padre a hacer expiación. Haremos expiación por nosotros, por nuestros familiares, y es un día para pedir perdón por la humanidad. Es un día para que, aunque la humanidad no entienda lo que está pasando, se están sellando muchos juicios, se están decretando muchas cosas. Y muchas de las cosas que seguimos viendo en el año, en todo el resto del tiempo, en el año próximo, se decretaron en un día de Yom Kippur. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un ayuno completo por 24 horas, sin bebida, sin nada, afligiendo el alma porque es un mandato divino. Ahora, hay regulaciones que son muy personales, que usted entenderá si las hace o no, usted dirá yo no puedo, y empiezan las situaciones personales que cada quien deberá debatirlas. Yo hago ayuno con agua, yo hago ayuno con no sé qué, pero el mandamiento es que aquella persona que no ayune será cortada del pueblo. Por tanto, ya como usted lo hace, es algo muy personal, pero es un tiempo de mucha oración. Es un tiempo en donde nosotros hacemos nuestros vidui, que son nuestras confesiones, hacemos nuestras peticiones de que el Padre nos pida, pero no podemos llegar a hacer este tiempo de oración de 24 horas, que exactamente son 25 horas. No podemos llegar a hacer ese tiempo de oración sin antes no hemos hecho un examen de conciencia. Si antes yo no he estado analizando, por eso digo, este es un tiempo de mucha reflexión. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo son mis reacciones? ¿Qué fue lo que yo pedí perdón el año pasado en Yom Kippur y que definitivamente perdí el examen? ¿Cuáles son esos hábitos o esos malos hábitos que yo debo resolver delante del Padre porque no he podido vencer? Muchas veces nosotros nos miramos en el espejo de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando tenemos vacíos y cuando tenemos heridas y cuando tenemos traumas y se repite en nuestra generación una misma situación, una misma vivencia, en lugar de ver en esta situación la oportunidad para resolver el conflicto y la situación, sigo molestándome con la situación, sigo enojada, sigo despreciando la oportunidad que Jehová me da para resolver. Pero lo que te está diciendo el Padre es, te sigo con la alerta para que te des cuenta que si se está repitiendo en tu vida un abuso o una situación o un pecado, es porque tú tienes la capacidad y la luz de resolverlo. Y llegó en esta generación a tu vida porque tú tienes que resolverlo. Y hablo de familias que batallamos de pronto con familiares que no están en nuestra misma fe, que no están con el entendimiento de que están haciendo cosas incorrectas. Hay familias en donde hay robos, hay familias en donde hay vicios, hay familias en donde hay esto. Por lo general, nosotras las madres tenemos una responsabilidad muy grande y es desencadenar la vida de nuestros hijos de tal manera que ellos no repitan nuestra misma historia. Porque si nosotros no lo resolvemos, a nuestros hijos les va a tocar resolver. Porque hasta que esa familia no entienda lo que es las herencias y las trabaje, eso se va a seguir repitiendo. Porque está escrito. Entonces, que este sea un tiempo para yo no tener las mismas reacciones frente a las mismas situaciones que se me presentan en la vida.
Eso es un tiempo muy especial para yo empezar a romper, para yo empezar a quebrantar. No solamente es un día de Padre, perdóname por todas las cosas que he hecho, perdóname porque en este año mentí, robé, blasfemé, adulteré, dije malas palabras. No, es un tiempo también para hacer expiación por mi casa, hacer expiación por la nación. Es un tiempo en donde Yeshua está tan presente y la manifestación de bondad de nuestro Padre está tan presente que yo no la puedo desaprovechar. Yo no puedo estar pensando ya en Yom Kippur como un tiempo que me carga, que yo no sé cómo me voy a librar de la comida, porque eso es netamente carne. Cuando yo hablaba ayer de Binah es la capacidad que me da a mí es la cualidad del Padre que tengo yo presente en mi mente, que me da la capacidad de discernir el conocimiento que llega a mi vida. Y cada año tengo que discernirlo de una manera diferente porque debo crecer espiritualmente. Porque es un día del toque del shofar. En estos días yo te estaba leyendo acerca del secreto profundo y espiritual que está en el shofar. Cuando nosotros estudiamos las letras hebreas para la palabra shofar, nos damos cuenta que son las mismas letras hebreas para la palabra tráquea. Y cuando nosotros, eso no cabe en esta clase, eso es para otra clase más profunda, y cuando nosotros dejamos de exponer delante de nuestro Padre aquellas situaciones que tenemos que resolver, esa letra va con que se escribe esa palabra, se va alargando y es todo lo que tú conoces como el esófago. Si tú te das cuenta, biológicamente, ¿a qué se dedica el esófago? El esófago prácticamente, es más, tiene una parte que se llama el nervio vago porque nada más tiene una función específica y no por ahí no pasa comida, por ahí no pasa nada, pasa el aire. ¿Y qué pasa con esto? Esto es como un chofar, pero cuando yo dejo de hacer el trabajo que a mí me corresponde, esa palabra, en lugar de ser lo que es, se convierte en la palabra Satán. Imagínate, es decir, que yo misma me convierto en un instrumento opositor, porque la palabra Satán es el que se opone al propósito de Jehová en mi vida. Y los que quieran saber de esto más adelante me preguntan y les puedo dejar allí, pero en este mensaje quiero dar a entender a las personas nuevas y a nosotros que el tiempo de Yom Kippur no es simplemente 24 o 25 horas cansonas en las que ya no encuentro qué más hacer. Algunas de ustedes me escribió el año pasado, maestra, ¿y qué más vamos a hacer? Se le hacen largas esas 24 horas cuando lo que deberíamos estar haciendo son resoluciones. En este tiempo ya resoluciones, tomar un diario y decir cuáles son las resoluciones que yo necesito resolver en Yom Kippur. Porque esa ceremonia de Yom Kippur, que es donde hacemos el Kol Nidrei, que es anular nuestros votos, liberar el alma de los compromisos, también debe ir acompañada de un documento en donde yo haga una propuesta de mejorar mi estilo de vida. En donde yo diga, estas son las situaciones que ya yo no quiero vivir más. Ese perdón que Yeshua me enseñó, que si yo no perdonaba tampoco seremos perdonados, hace parte del día de aflicción. Ese examen interior, ese arrepentimiento profundo, ese reconocer en qué he fallado, también hace parte de ese perdón que yo debo ofrecerle a los demás. Salte de la esfera solamente de tus hijos y de tu esposo y empieza a pensar en la familia extensa que tú tienes, en los yernos, en las yernas, en cómo miras a esos primos lejanos, a esos primos cercanos, y empieza entonces a entender esto. Y yo te voy a decir una cosa, yo difiero mucho de esas personas que se ponen a estar mandando esos mensajes y que si hice algo, perdóname, tú y yo sabemos cuándo hemos errado. Tú y yo somos plenamente conscientes porque tenemos al Ruach. En la época de David, tuvo que el profeta Natán venir a decirle a David, porque David no había hecho caso del Ruach, y por eso el Ruach de salvación se apartó de David, y por eso en el Tejilín 51 David dice, devuélveme el Ruach de salvación. En algunas personas dicen el gozo de tu salvación. Porque ya cuando el Espíritu Divino, nuestro Padre, que permitió que su don
se comunique con nosotros, te diga una y otra vez, erraste aquí, te equivocaste aquí, inmediatamente el Espíritu Divino abandona la misión. Los entrega a un espíritu de engaño y de mentira, por cuanto no creíste a la verdad que te está diciendo. Entonces, en el caso de David, la misericordia de nuestro Padre es tan grande que manda a Natán. Y en el caso tuyo y mío, ¿cuántas veces el Espíritu Divino no nos está diciendo, aquí fallaste, respondiste mal, miraste mal, hiciste esto mal? Y por su infinita misericordia, a veces utiliza instrumentos o personas que te quieren para decirte, estás fallando, estás haciendo esto. Pero el colmo es que tú hasta con esas personas te incomodes y te molestes y te retires hasta de los grupos y hagas todo ese show y toda esa parafernalia. Entonces yo realmente creo que este es un tiempo para que ese examen interior sea tan profundo para que cuando llegue Yom Kippur, tú hagas ese ayuno, como lo dice el libro de Isaías 58. El libro de Isaías 58 habla claramente del ayuno. Vamos a buscarlo aquí. Isaías 58 se está refiriendo al día de Yom Kippur. Dice así, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Es esa parte que te estoy diciendo. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos como un pueblo que practicara la justicia y que no abandonara la ley de su Elohim. Me piden ordenanzas de justicias y se complacen en la cercanía de Elohim y dicen, ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. He aquí el día de vuestro ayuno, está hablando de Yom Kippur, buscas tu propio interés y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí que para contiendas y debates ayunan, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y se acueste sobre saco y ceniza. Esto es silicio. Hay una pastora que dice así, en silicio, en silicio. ¿Llamaréis a esto ayuno? Día agradable a Jehová. Aquí está hablando de Yom Kippur. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad? ¿A quién tienes que desatar? Con tu juicio, con tu silencio, con tu mirada. ¿Será que tú has estado juzgando a las personas que tienes a tu alrededor porque no has podido sanar las heridas de una vivencia que tú tuviste? Ojo con eso. Porque tú no puedes poner una carga más pesada sobre las personas que están a tu alrededor. Imagínense si yo no soltara las cargas de opresión que hay sobre la vida de mis hijos, ¿a dónde más los empujaría? Imagínate si yo no desatara las ligaduras de maldad sobre las personas que están a mi alrededor, con mi crítica, con mi enojo, con mi no hablarles incluso. ¿A dónde más los mandaría? Entonces dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí soltar las cargas de opresión? ¿Te ha puesto Jehová en lugar de Satán para oprimir la vida de las personas? Yo no creo. ¿Y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas más bien tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, es decir, tus actos de justicia. Por eso David decía, mira todo lo que yo he hecho. Siempre ponía sus actos de justicia por delante. Ahí entran los diezmos, las ofrendas, la sedacá, ahí entra todo. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por delante van mis obras justas y por detrás el ángel de Jehová. Entonces invocarás a Jehová y Jehová responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes, si de tu alma sacas al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, y volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones. Y será llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descanso. Este Yom Kippur tiene que ser diferente a todos los Yom Kippur que has vivido en tu vida. En este Yom Kippur tú tienes que trabajar para tú ser un reparador de portillos. Para que tú tengas, y yo te aconsejo que tomes e imprimas la fotografía de cada uno de tus familiares que Jehová vaya colocando en tu corazón a partir de este momento. Y tú empieces en ese día de Yom Kippur también, luego que tú hayas presentado tu demanda delante del cielo, empieces a clamar por cada una de esas personas y le empieces a decir a esas personas, yo hoy te desato de cada crítica que yo hice hacia ti, hoy te desato, eso es una tarea, no estaba aquí puesto, bendito sea Jehová, hoy te desato de cada amenaza, de cada daño, con mi silencio, con mi cuestionamiento, con mi reparo, cuando dejé de brindarte lo que debía, cuando dejé de hacer esto, mirándole a la cara a esa persona. Y si Jehová pone en tu corazón llamarlo, deja ahí la ofrenda, como dijo Jesús en el altar, y ve y ponte a cuenta con tu hermano. Pero ese perdón no es que me da rabia a mí, ese perdón de que si en algún momento yo hice algo que los ofendió, discúlpenme, no. Tú sabes cuándo ofendiste. Tú sabes cuándo te sentiste mal porque yo dije algo aquí que te pudo haber ofendido. Y aunque yo no tuve la intención de ofenderte, te ofendí. Entonces, como yo no tengo conciencia de eso, tú dices, hermana, mire, la verdad es que el día que usted hizo tal comentario, yo me ofendí. Y yo quiero en este día resolver ese asunto con usted. O a tu esposo o al que sea. Porque ciertamente al finalizar, cuando nosotros cerramos nuestro tiempo de Yom Kippur, pasa algo muy grande que se conoce en hebreo como Neilá, es decir, que se sellan los libros y esto nos habla del cierre de las puertas del cielo. Esto es muy profundo desde el hebreo. Entonces, estás en el proceso de ayunar y debes a partir de ese momento empezar a vivir como si ya una sentencia de vida se haya colocado sobre ti, porque nuestra vida debe reflejar que hemos sido perdonados y que hemos sido apartados para Jehová. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Hay una dimensión mesiánica en todo esto. Cuando nosotros entendemos que en Yom Kippur se sellan los libros, entendemos para los que creemos en Yeshua que el ayuno y la plegaria que hacemos ese día o la oración no son para espiar como en el tiempo de antes se debía espiar, porque tenían que leer ese capítulo 16 completo de Levítico. Tenían que colocar las manos sobre el macho cabrío. Tenía que haber un sorteo en ese momento, uno iba a ser sacrificado para Jehová y el otro iba a reposar sobre él los pecados de todo el pueblo y ese iba a ser mandado fuera, que eso es sombra profética de Yeshua. No lo vamos a hacer así porque ya la sangre de Yeshua lo hizo, ya él lo logró. Este día es para alinear mi alma con esa verdad y vivir en consecuencia con lo que yo estoy diciendo que se hizo. Es un día para interceder por Israel, por las naciones, por mi familia. Ayer hablábamos que nuestros familiares son el potencial de Israel que nosotros tenemos. Por ellos que aún no conocen y haces esa tarea y proclamar sobre ellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es el mismo libro de la vida, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, es un tiempo para nosotros extender las estacas de nuestra tienda y colocar sobre ella un manto de protección. Ese tiempo de afligir, de perdonar, de ayunar, de orar, lo que debe hacer en ti es remarcar
ese sello de que tú eres diferente. Y por tanto no te puedes mover ni por emociones, ni por sentimientos, ni por traumas, ni por pecados. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero la vida te muestra a ti que es necesario que hagas esos ajustes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy rápidos. Este mes séptimo es el mes de la balanza, es el mes del juicio, en donde todas nuestras obras, todo lo que nosotros hacemos y somos está siendo pesado. La palabra habla de balanzas justas. Balanzas justas, la palabra es nuestro Padre con lo que está haciendo ahora. Y no hay nada que llegue a tu vida que sea injusto. Todo lo que llega a tu vida con un propósito de enseñar o para reparar. Yo puedo ser muy injusta a la hora de yo referirme a mi mamá, por ejemplo, porque papá yo no tengo, ¿verdad? O sí tengo, pero está lejos de mí, entonces no tengo contacto con él. Pero cuando yo me miro en el espejo llamado mi mamá, yo veo que estoy repitiendo conductas, hábitos, situaciones. Entonces ya empiezo a dejar de ver o tengo que dejar de ver a mi mamá con los lentes que la estoy mirando y tengo que empezar a verla como una semilla potencial para reparar esa semilla inicial que dará fruto a mis nietos, a mis bisnietos y a toda una generación que yo quiero que sirva a Jehová. Entonces, en lugar de seguir metiendo el dedo en la herida porque mi mamá me abandonó, porque mi mamá me rechazó, porque mi mamá es narcisista, porque mi mamá es esto y lo otro, todo lo que yo pueda pensar que es, empiezo a verla de una forma diferente y empiezo a soltar. Porque muchas cachetadas me ha dado mi mamá. A veces estoy muy molesta con mi mamá por situaciones que ella hace, que yo digo, mami, ahora te estamos criando nosotros a ti. Y a veces mi mamá se olvida de todo lo que pasó y me dice, niña, tienes una cita médica, yo te voy a acompañar, ¿oíste, mija? ¿Qué más para acompañarte? Y se borró el pecado, se borró la molestia, se borró el enojo. O se presenta aquí con un platico de sopa porque yo sé que tú no almuerzas bien, se presenta con una comida. Y ahí Jehová nos dice a nosotros, vale la pena que con esa métrica tan estricta juzgues a los demás. Y yo te estoy poniendo un ejemplo mío, que puede pasar o no puede pasar, puede ser una metáfora, o puede ser una realidad. Pero para que tú entiendas que cada uno de nosotros este año debe ver Yom Kippur no solamente a nivel personal, sino que ese Yom Kippur debo hacerlo expansivo a los que están a mi alrededor. Este Yom Kippur, si no estoy mal, empieza el jueves y termina un viernes con Shabbat. Y se abre un Shabbat enseguida. Por tanto, tiene que ser un día de una preparación especial. Bien sentido. Sí. Se abre el día 2 de octubre y se cierra el viernes. Y se empieza otro Shabbat. Ahí mismo. El Shabbat de la redención. Se conoce ese. El Shabbat como el Shabbat Neilá, el Shabbat en donde esa puerta que es Yeshua permanece abierta, pero en donde yo decidí entrar a tiempo a esa puerta. Y esa es la última oración que nosotros hacemos en Yom Kippur. En Yom Kippur, ese día que se conoce como que se cierran las puertas del cielo, la clave con el entendimiento que yo tengo ahora es saber que yo debo cruzar la puerta que es Yeshua a tiempo. Porque yo no sé si me va a dar la oportunidad, la vida, de yo volver a retornar. Disculpen un segundo, me están llamando de portería. Entonces,
¿Cómo yo me puedo preparar para este Yom Kippur? Un día muy sagrado. Yo estoy parafraseando todo lo que nosotros hemos aprendido durante años y dándole el entendimiento a lo que debemos hacer este año, a cómo nosotros debemos este año vivir este tiempo de Yom Kippur. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para Yom Kippur. Al inicio, yo te dije hace días que yo quería que para este Yom Kippur nosotros nos reuniéramos más veces. Isa, mami, abre la puerta que te llegue con un domicilio. Había dejado el audio grabando. Es una ocasión sagrada. Entonces, en víspera de esa ocasión sagrada, usted puede hacer muchas cosas. Se acostumbra a encender las luminarias, a orar juntos con tus familiares, aunque ellos no vayan a ayunar, a pedir perdón entre los que se han ofendido. Preparas tu corazón ese día 2, el jueves, es decir, el día 9 del calendario del séptimo mes, para este año el día 2. Te preparas entonces para afligir tu alma. Esa preparación para afligir esa alma lleva todo ese examen del que estamos hablando, que ya debiste haberlo tenido, que ya debes tener tus regulaciones y todo. Y es ahí donde tú empiezas a hacer tu tiempo de oración. Hay gente que no sigue Sidur. Yo trato de preparar el Sidur para mí, que a veces tú me dices que te lo comparta, yo te lo comparto. ¿Por qué? Porque yo no me quiero perder de nada ese día. Hay veces hay cosas que a mí se me olvidan. Mira, para mí ha sido tan importante el bidui porque me hace recordar de cosas que en el momento yo no tengo presente porque nosotros tenemos acostumbrado a estar mirando los pecados o las faltas grandes y no miramos esos pecadillos o esas cositas pequeñitas que me pueden a mí dañar. Entonces, ¿cómo hago mi ayuno? Teniendo en cuenta que Yeshua cumplió Yom Kippur como mi Cohen Agadol. Por eso ese día yo tengo una cita divina con mi Padre, una cita profética. Porque yo ese día lo utilizo para prepararme, para limpiarme y para sellar mi vida en la Torá y en Yeshua. Al final del ayuno de Yom Kippur, nosotros lo cerramos ya cuando vamos a comer, que sería entonces el inicio de nuestro Shabbat, con un kiddush. Se acostumbra a compartir el pan y el vino. Te bañas, luego que termina tu ayuno y empiezas tu Shabbat. Imagínese esa doble bendición. Preguntas sobre lo que hemos hablado hoy y sobre el ayuno de Yom Kippur. No hay ninguno de los nuevos aquí. Dejarán sus preguntas después. Voy a cerrar la grabación para que puedan hablar sin temor. ¿Qué pasa con lo que estamos haciendo para Yom Kippur? Para Yom Kippur hay algo muy especial y es lo siguiente. Vamos cuando nosotros estudiamos lo que es Yom Kippur, sabemos que Yom Kippur no es solamente pedirle a Dios que nos perdone o a Yeshua que nos perdone. Yom Kippur es limpiar todo lo que yo tengo pendiente. Yo no sé por qué este año el Padre, todos los años se maneja esto, pero este año yo quisiera que hiciéramos énfasis en soltar lo que nos daña, en romper esas cadenas de rencores, de traumas, de vivencias. Este año ha sido un año muy complicado. Los sabios dicen que Yom Kippur expía las transgresiones contra nuestro Padre, pero no las transgresiones contra nuestro prójimo, hasta que nosotros no nos reconciliamos. Entonces, hacer ese autoexamen espiritual o ese autoexamen de vida que se tiene que hacer previo a Yom Kippur para cuando tú estés haciendo el Neilá o el cierre de tu Yom Kippur, tú sientas que tiene sentido lo que tú estás haciendo. Cuando tú empiezas a hacer ese examen de Yom Kippur, yo te aconsejo que hagas ese examen dividido.
Primero estudia tu relación con nuestro Padre. ¿Hay algo que tú no le has entregado a Jehová por completo? ¿Estás dudando de su amor? ¿Estás dudando de su perdón? ¿Estás dudando de que la Torah está vigente? ¿Estás cargando situaciones que Yeshua ya cargó en el madero? Cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros traumas, todo lo cargó en el madero. ¿Será que tú todavía estás cargando culpas que ya un día le entregaste a Él? Y luego en ese mismo orden empiezas a meter a tu prójimo y con quién guardo rencor o contra quién o quién tiene un rencor guardado por algo que yo hice, un enojo, un resentimiento, a quién estoy juzgando por situaciones que me pasaron a mí, a quién yo necesito perdonar aunque no se lo merezca, porque eso es claro, la persona que tú vas a soltarte a ti, el perdón es algo liberador para ti, independientemente que la persona se lo merezca o no, Jehová tratará con esa persona. ¿A quién tengo yo que pedirle perdón? Y luego escribe todo lo que son herencias y traumas. Heridas de tu infancia, heridas de tu juventud, que ahora están marcando tu vida todavía. ¿Qué patrones familiares de dolor se están repitiendo en ti? ¿Qué traumas callados tienen que ser presentados delante de Jehová? Tienes que meter la mano en la llaga, tal cual como Moshe metió la mano y la sacó y salió con toda ¿cómo que se llama eso? La lepra. Tú también tienes que hacerlo. En lo profundo de tu corazón, esto todavía me duele, esto todavía me afecta, esto. Empezar a perdonar. ¿Sabes qué te voy a decir? A veces tenemos que perdonar un género. Todos los hombres son iguales, todos los padres, todas las mujeres. Y luego mira más hacia tu interior, es 4, mira hacia tu interior, qué pensamientos tóxicos tienes contra ti mismo, pensamientos de minusvalía, pensamientos de muerte, pensamientos en donde ya quieres dejarlo todo, qué patrones estás repitiendo contigo misma. Cada cierto tiempo me da esta tristeza, esta depresión. ¿Qué cosas negativas o mentiras crees acerca de ti? Eso es muy importante que lo pensemos. En esto que yo he analizado eso. Porque Moshe decía, es que yo soy torpe para hablar. Y yo nunca vi a Moshe torpe. Así nosotros muchas veces creemos. Son mentiras acerca de mi identidad que yo me he creído, que yo tengo que también trabajarles. Trabaja tu identidad como hijo. ¿Será que te has aceptado como hijo de Dios? ¿Será que tú sientes que lo que hizo Jesús en el madero por ti, sí, en realidad lo estás viviendo como una creencia, como algo que está ahí? Y entonces en ese mismo papel, hoy empiezas a perdonarte, hoy empiezas a renunciar, hoy le entregas a Dios, hoy decido perdonar a fulano y a sutano, hoy recibo de mi Padre esto. Eso lo haces en una hoja, en un tiempo de silencio. Hay algunas cosas que tú debiste hacer en Yom Teruah. Esa hoja, si tú eres de las que enciende luminarias, para Yom Kippur las colocas debajo de luminarias y al final tú tienes que quemarla. Pero entonces no las vamos a quemar saliendo Yom Kippur porque no se puede encender fuego porque es el Shabbat, las quemarías después del Shabbat. Muy importante. Así que este año tu Yom Kippur debe ser más de un autoanálisis, de una reparación en cada área, que de solamente palabras de Padre te perdono y solo llorar, porque a veces nosotros nos derramamos llorando en la presencia de nuestro Padre. No estoy diciendo que esté mal, no lo critico, pero realmente, ¿cómo es tu oración? ¿Acaso tu oración es un libreto que ya te aprendiste? Adoración, alabanza, petición, perdón. ¿O cómo es que tú te estás presentando delante de Jehová? Que es muy importante que nosotros entendamos que es importante prestar atención a cómo nos presentamos delante de Jehová.
Es un tiempo de tomar muchas decisiones. Es un tiempo en el que yo debo entender que quizás mañana no tengo oportunidad. ¿Cuántas personas no tuvieron la oportunidad el año pasado y no han llegado a esta ocasión? Cuando la palabra dice que delante de Yeshua toda rodilla se doblará, a veces creemos que solamente es de los enemigos que van a tener que postrarse ante él. Pero cuando nosotros decimos, Padre, en este Yom Kippur, abre las puertas de la misericordia, abre los portones que están cerrados, y yo me acerco, cubierta con la sangre del Cordero, ante tu trono, y yo me arrodillo delante de él. Porque no es por mis méritos, sino por el mérito de Yeshua, que es el gran sumo sacerdote. Y hoy vengo aquí porque quizás ya de tanto yo guardar la Torá, ya yo no robo, ya yo no mato, ya yo no chismoseo, ya yo no sé qué, pero hay cosas que están adentro que yo tengo que resolver en este Yom Kippur. Y maravilloso los primeros Yom Kippur de las personas, porque esas personas podrán en sí trabajar muchas cosas. Presta la atención a tu servicio de clausura de Yom Kippur, porque en ese momento es cuando las puertas están por cerrarse, es cuando debes elevar los ojos al cielo y mirar lo que estás haciendo. Sería muy bueno que tuvieras contacto con la naturaleza ese día. Así sea que te sientes a mirar el cielo en un balcón o en una terraza, o que camines un ratico hacia un lugar en donde tú puedas tener contacto con la naturaleza y abrir tus ojos al cielo. Eso es muy importante. Preguntas. Sigamos hablando. Preguntas. Todo excelente, maestra. Okay. ¿No hay más preguntas? Todo Javi, está claro. ¿vamos a tener vigilia o algo en la noche? ¿Santa convocación? No. Sí, es un día para conmemorarnos, para reunirnos, es un día de santa convocación, pero yo he querido que este año, Yom Kippur, nosotros, porque es un servicio de Yom Kippur, es una celebración, es una fiesta. Imagínense que ayer vi en la judaica venden unas batas blancas lindísimas bordadas que se amarran aquí para Yom Kippur. La gente no va de cualquier manera a pedir perdón, zarrapastrosos allá, no. Bien presentada tú, bien organizada para presentarte delante del rey, a que todas tus cuentas se pesen en la balanza, ya sabiendo que Él es misericordioso y que no tenemos que llevar sangre de animales, sino que Yeshua está presto para acompañarnos. Imagínate tú ese decán a mano derecha tuya, Yeshua. Tú bien presentada, haz tu servicio de Yom Kippur, inicia tu servicio de Yom Kippur. Yo creo que nos podemos reunir para empezar el servicio de Yom Kippur. Luego en la mitad del día, por ejemplo, viernes en la mañana, tipo 10 de la mañana, creo que deberíamos reunirnos. Y como el año pasado nosotros leímos todo el libro de Salmos, ¿ustedes se acuerdan? Y lo leímos en línea, fue. Sí. Podemos cerrar el tiempo de Yom Kippur con las plegarias, con el Sidur, no sé. Esperemos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlo. O una sola plegaria, si tú quieres estar solo en ese tiempo, hacemos una sola reunión para finalizar y ya sería como ahí lo que haríamos. Pero nos tendríamos que poner de acuerdo. Eso es lo de menos. Pero que sea un día en que elevemos nuestras vidas y que la presencia de nuestro Padre se manifieste y que en realidad salgamos de ahí selladas. Por si la redención es mañana, ya estamos listas. Ahora sí, preguntas o todo claro. Comentarios.